Queridos amigos, que Dios les bendiga. Qué bendición poder compartir con ustedes las homilías que el Papa Francisco ha dicho en su pontificado. Y ahora quiero compartir la que dijo el viernes 31 de mayo del 2013. Y nos habló de la alegría. Y es que son muchos los cristianos que no conocen la alegría. ¿Y por qué no conocen la alegría? Porque no han sido capaces de salir de sí mismos, porque no han sido capaces de darle gracias al Señor. Si te preguntas si yo en el día a día cuánto tiempo dedico para darle gracias al Señor, y es que si no le damos gracias a Dios, entonces como que si nuestro interior se va marchitando y no tenemos como ese entusiasmo en el corazón, esa luz poderosa que nos hace vibrar de ese gozo que hay en el corazón de aquellos que tienen a Dios. Y tener a Dios en el corazón hay que celebrarlo, y para celebrarlo pues hay que darle gracias a Dios. Salir de sí mismo quiere decir no fijarse tanto en lo que nos hace falta, no fijarnos tanto en lo que no tenemos, sino celebrar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado tantas cosas buenas. Puedes caminar, puedes abrazar, puedes ver, y si no puedes ver, pero bueno, puedes sentir, puedes comer, es decir, saber valorar cada sentido que Dios nos ha dado. Y eso es fundamental, salir de sí mismo para que podamos llenarnos de la alegría de compartir con los demás, porque eso es lo que llena el corazón. Y el Papa Francisco, el 31 de mayo del 2013, él decía que vamos a comprender la alegría que nos hace libres, solo si salimos de nosotros mismos. Comprender la alegría que nos hace libres. Eso es fundamental porque la alegría es tan importante para cada cristiano, porque si tú estás alegre, eres fuerte. Fuerte para enfrentarte con todas las tentaciones del enemigo. Si tú estás triste, eres débil, porque el Satanás busca consolarte y te va a consolar con aquello que no agrada a Dios. Y por eso el Papa Francisco sabiamente decía que si se sale de sí mismo, si sabes dar gracias a Dios, entonces vas a comprender realmente que esa alegría te hace libre, que esa alegría te hace mucho bien. Y decía el Papa Francisco meditando Sofonías, capítulo 3, del versículo del 14 al 18. Dice así: alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temas mal alguno. Y así sucesivamente continúa la lectura, pues el Papa meditando Sofonías capítulo 3, versículo del 14 al 18, y también el Evangelio de San Lucas, cuando Isabel es visitada por la Santísima Virgen María. Y el Papa decía, hablando de estas dos citas bíblicas, decía, las dos lecturas del día nos hablan de alegría, de gozo. Alégrate, grita de alegría, dice Sofonías. Gritar de alegría. Esto es fuerte, decía el Papa. Y eso es lo que nos debe de llenar nuestro corazón, llenar todo nuestro ser para que nos mantengamos firmes. El llenarnos de alegría es llenarnos de la fortaleza de Dios. Y decía el Papa Francisco, el Señor está contigo. O sea, es una gran razón, es la razón fundamental de estar contentos, porque el Señor está con nosotros. ¿Y cómo va a estar con nosotros? Podrá decir alguien, si estoy en pecado. Pues es que el Señor es tan bueno que aunque seamos pecadores, pues Él nunca nos abandona. Ciertamente
para que tengas ese gozo y esa salud espiritual, tienes que desprenderte de todo pecado. Eso es así. Pero que el sentirte pecador no te lleve a la tristeza, sino todo lo contrario, la alegría de volver a la casa del Padre. Como el hijo pródigo, se llenó de alegría y regresó a la casa de su papá. Y su papá le colmó de tantos bienes. Pues el Papa decía, el Señor está contigo, no temas, no dejes caer los brazos. El Señor es poderoso. No dejes caer los brazos. Cuando nos ha pasado algo malo, pues nos quiere atrapar la fuerza del mal para caer en el desaliento. Nos quiere atrapar la fuerza del Satanás y quiere que andemos así como cabizbajo, como cuando estamos enfermos. El Papa dice, no dejes caer los brazos. Es decir, trata de mantener siempre la alegría en el Señor. El Señor es poderoso, se alegrará por ti. Y en este relato evangélico, dice el Papa, la alegría caracteriza la visita de María a Isabel. María iba con esa alegría de servir a los demás. Por eso decíamos al principio, salir de uno mismo, como María salió de sí misma y salió a servir a su prima Isabel. El Papa dijo que el niño saltó en el seno de Isabel, revelado por esta a María. He aquí que en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Isabel dice, el niño saltó de alegría en mi seno. Y esa tiene que ser como la característica principal del cristiano, estar siempre con la alegría de estar cerca del Señor, saltar de alegría. Eso le dice Isabel a María Santísima. En cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Toda esa alegría, decía el Papa. Pero nosotros los cristianos no estamos muy acostumbrados a hablar de alegría. Y es cierto, no estamos acostumbrados a hablar de gozo. Y si nos ponemos como a pensar, bueno, y cuando hablo con los demás y cuando les digo, ¿y qué tal estás? Pues a veces dicen, la respuesta es, bien. ¿Bien qué? ¿Bien o bien fregado o bien amolado? Y es que, como dice el Papa, no solemos hablar del gozo. Siempre cuando preguntamos por alguien, es decir, cuando le preguntamos a alguien cómo está, siempre nos suelen decir, pues aquí estoy. Pues mi hijo ya no me está ayudando económicamente, he estado padeciendo de gran pobreza y no tengo dinero para mi enfermedad, para comprar medicina, para mi enfermedad. Y entonces comenzamos a comentar solo lo feo que nos ha pasado. Y cuando no nos ha pasado eso feo, solo decimos, bien. Y no contamos lo maravilloso que ha pasado en nuestra vida. El amanecer, el despertar es una gran razón para estar sumamente alegres, porque Dios nos da una oportunidad de hacer tantas cosas buenas. Decía el Papa Francisco el 31 de mayo del 2013, decía, todo es alegría, pero nosotros, cristianos, no estamos muy acostumbrados a hablar de alegría, de gozo. Creo que muchas veces nos gustan más los lamentos, decía el Papa. Creo que muchas veces nos gustan más los lamentos. ¿Qué es la alegría?, se preguntaba él. La clave para comprender esta alegría es la que dice el Evangelio. Isabel fue colmada del Espíritu Santo. La clave de la alegría. Isabel fue colmada de Espíritu Santo. Y el Papa decía, es el Espíritu Santo quien nos da la alegría. El Espíritu Santo es quien nos da la alegría. La alegría nos viene del Espíritu Santo. Pensemos, dijo, en ese momento en el que la Virgen y San José llevaron a Jesús al templo para cumplir la ley. Estaban también allí dos ancianos, pero el Evangelio no dice que estos fueron allí para cumplir la ley, sino más bien impulsados por la fuerza del Espíritu Santo.
El Espíritu les condujo al templo, de modo que ante Jesús hacen una oración de alabanza. Este es el Mesías. Y ahí comenzó el gozo, ahí comenzó la alegría. Decía el Papa, bendito sea el Señor. Y hacen también una liturgia espontánea de alegría. Hacen una liturgia espontánea de alegría. Es la fidelidad madurada durante tantos años de la espera del Espíritu Santo, lo que hace que este Espíritu venga y les dé la alegría. La alegría, dice el Papa, nos viene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos trae, nos lleva al encuentro con Jesús, porque Jesús es nuestra alegría. Decía el Papa, es precisamente el Espíritu Santo quien nos guía. Él es el autor de la alegría. El Espíritu Santo es el autor de la alegría. Así que si ustedes quieren estar felices, si ustedes quieren tener gozo, si ustedes quieren tener la fuerza, así como cuando se acerca una fiesta y uno tiene como ese gozo interior y esa espera para que llegue ese día, pues esa tiene que ser la alegría de cada día, de cada momento. Buscar la alegría para nuestra vida, porque pienso que es como el baño para el cuerpo. Cuando uno no se ha bañado, qué feo es andar sin bañarse. Bueno, algunas veces, quizás el padre no se baña, van a decir, siempre me baño, pero en alguna ocasión me acuerdo que no había agua y no me tocó bañarme, es decir, no pude bañarme porque no había agua. Y yo sé que algunos de ustedes también, por lo menos aquí en El Salvador pasa eso, que falta el agua y entonces a ley, ¿cómo te vas a bañar? Si no hay agua, solo te lavas la cara y medio te echas algo en el pelo y entonces nos sentimos feo andar sin bañarnos. Pues andar sin alegría también es algo peor todavía que no bañarse para el cuerpo. De manera que tratemos de revestirnos de la alegría, cuyo actor de la alegría es el Espíritu Santo. Decía el Papa, es precisamente el Espíritu quien nos guía. Es el autor de la alegría, el creador de la alegría. Y esta alegría en el Espíritu nos da la verdadera libertad cristiana. Sin alegría, nosotros los cristianos, decía el Papa, no podemos llegar a ser libres. Pregúntate ahora si en realidad eres libre, si en realidad eres alegre. Si no eres alegre, no eres libre. Hay algo que te esclaviza, hay algo que te quita eso que deberías de disfrutar, porque la alegría nos viene del Espíritu Santo, es para todos los bautizados, para cada uno de nosotros. Pues decía el Papa, sin alegría nosotros los cristianos no podemos llegar a ser libres. Nos convertimos en esclavos de nuestras tristezas. Pues ahora es bueno preguntarnos, ¿y yo soy esclavo de mis tristezas? ¿O por lo contrario, permito que la fuerza de Dios me ilumine, que la fuerza de Dios me levante, que la fuerza de Dios me resucite, que la fuerza de la gracia de Dios me haga persona diferente, persona libre, persona alegre? Decía el Papa, sin alegría los cristianos no podemos llegar a ser libres. Sin alegría nos convertimos en esclavos de nuestras tristezas. En cambio, la alegría cristiana deriva precisamente de la alabanza a Dios, decía el Papa. La alegría cristiana viene de la alabanza a Dios. La alegría cristiana deriva de la alabanza a Dios. Y esto es algo que tenemos que practicar, vivir siempre en alabanza con Dios. La alegría cristiana deriva precisamente de la alabanza a Dios. ¿Qué es alabar a Dios?, se preguntó el Papa. Alabarle a Él gratuitamente, como es gratuita la gracia que Él nos da. Esa es la respuesta. Alabarle a Dios gratuitamente, así como también Él nos da la gracia gratuitamente. Y la eternidad será esto, decía el Papa, alabar a Dios. Pero esto no será aburrido, como algunos piensan. Será bellísimo. Esta alegría nos hace libres. Alabarle al Señor
eternamente. El Papa concluyó con una observación y él decía, es precisamente la Virgen quien nos trae las alegrías. La Iglesia la llama causa de nuestra alegría. La Iglesia le llama causa de nuestra alegría. ¿Por qué? Porque trae nuestra alegría más grande, María. María trae la alegría más grande de nosotros los cristianos. Ella nos trae a Jesús. Ella con su oración hace que el Espíritu Santo irrumpa. La Virgen nos ayuda tanto en la vida de cada día. El Papa dice, ella nos trae a Jesús, ella con su oración hace que el Espíritu Santo irrumpa. Irrumpe ese día de Pentecostés, estaba allí. Debemos rezar a la Virgen para que al traer a Jesús nos dé la gracia de la alegría. Orar con la Virgen para que ella siempre nos traiga a Jesús. Cuando rezamos la salve decimos, muéstranos a Jesús, porque Él nos llena el corazón de alegría y Él nos da la libertad. El Papa termina diciendo que ella nos dé la gracia de alabar, de hacer oración, de alabanza gratuita, porque Él es digno de alabanza siempre. Y así culmina esta homilía que el Papa Francisco nos regaló a la Iglesia el 31 de mayo del 2013. Queridos amigos, les invito para que se suscriban a este canal y podamos seguir compartiendo estas homilías del Papa Francisco que nos dan una gran fortaleza y una gran enseñanza en la vida espiritual. Y antes de terminar, quiero invitarles para que en sus comentarios puedan escribirme y decirme qué es lo que les gustó, qué es lo que más les gustó de esta homilía del Papa Francisco. Y también quiero concluir pidiéndole a la Virgen que les proteja, que nos ayude siempre para que tengamos ánimo en la vida de fe, en la vida espiritual, no caigamos en ese desierto, que mantengamos siempre el corazón con ese entusiasmo en la vida de fe. Cierto que hay dificultades, cierto que hay momentos oscuros en la vida, pero que tengamos la mirada siempre en el Señor, fijos la mirada en el Señor, y que la alegría del encuentro con Dios a través de esa oración que nace del profundo del corazón. La oración no siempre se expresa, la oración a veces es sentir y dejar que el corazón le agradezca a Dios, no precisamente hablando, sino dejando que el Espíritu hable, que el Espíritu brote de nuestro corazón en alabanza a Dios, y que esa alegría pues permanezca siempre con nosotros, que la Virgen Santísima nos guarde en su corazón inmaculado.